Tengan ustedes muy buenas tardes. A esta hora los saludamos. Yo estoy ubicada hoy aquí desde un bellísimo lugar del Club Campestre de Cali, que es enfrente del Hoyo 19. Bueno, para escuchar una maravillosa conferencia que tiene que ver con el vértigo. ¿Qué es esto que afecta a tantas personas? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los síntomas? Y también cómo se puede tratar este mal. Ya está listo nuestro doctor, el doctor Jorge Guillermo Cabrera. Les voy a pedir por favor un minutico mientras terminamos de admitir a las personas que están en este momento en la sala de espera. Ya regreso entonces en un minuto. Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes. Los saludo nuevamente en nuestro lunes de la salud, un espacio que realizamos en alianza con Imbaraco. Los saludo desde el Hoyo 19 en el Club Campestre de Cali con una conferencia de muchísimo interés, Vértigo, que es causas y síntomas, a cargo del doctor Jorge Guillermo Cabrera Díaz. El doctor Cabrera es otorrinolaringólogo y otólogo, médico de la Universidad Libre de Cali, otorrino otólogo del Centro Médico Imbanaco y otorrino otólogo del Hospital Militar. Quiero darles saludo al doctor y antes de ir con ustedes, contarles y recordarles cuál es la programación de nuestro campestre virtual. Mañana martes estaremos viendo también un tema de muchísimo interés en nuestros martes de temas de bienestar y desarrollo del ser, ojos y pandemia, a cargo del doctor Alberto Castro, que es socio nuestro. El miércoles tendremos un miércoles musical muy especial porque se están celebrando 250 años del aniversario de nacimiento de Beethoven. Entonces es un concierto precisamente para honrar a este genio de la música. El jueves tendremos en nuestro espacio a partir de las 4 de la tarde, en nuestro espacio del Cineforo, Lu Andrea Salomé, que habla sobre la historia de esta famosa escritora rusa. Y los viernes a partir de las 8 de la noche, no por Zoom, sino por nuestro canal de YouTube, como siempre tendremos un espacio musical. Este viernes vamos a estar dedicándolo un poco a música del Pacífico, porque ya entramos en este tema de Petronio, el maravilloso festival de música del Pacífico. Bueno, ahora sí, quiero darle la bienvenida al doctor Jorge Guillermo Cabrera, decirles que al final ustedes podrán hacer las preguntas. Para ello, Daniela de Imbanaco va a estar administrando, digamos, este tema del Zoom hoy, porque nosotros acá en el club estamos celebrando el Día de Amor y Amistad de los colaboradores, entonces yo ahora tengo que partir para este compromiso, pero se va a quedar Daniela con el doctor Jorge Guillermo Cabrera para que nos ayude con las preguntas. Recuerden que ustedes pueden formularlas directamente en su cámara o con sus micrófonos al doctor o a través de Daniela, quien nos va a estar leyendo las preguntas en el Zoom. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar conectados, a Imbanaco y a usted, doctor Cabrera, por estar esta tarde con nosotros en nuestro lunes de la salud. Adelante. Buenas tardes, por la invitación. Por aquí veo gente ya conocida como el doctor Alfredo Otero, un placer verlo. Y bueno, vamos a empezar a hablar sobre vértigo, un tema muy interesante. Es la tercera causa más común de consulta en un servicio de urgencias y para el otorrino puede ser la segunda o tercera causa de consulta. Para centrarnos en el vértigo, traje esta maqueta para que veamos un poco lo que es la estructura del oído y cuáles son las que se relacionan con el vértigo para que podamos entender cuando empiece a hablar de las probables causas, ustedes se centren en esta figura. Bueno, aquí tenemos un oído, ¿sí? Un oído donde está compuesto por el conducto auditivo externo, ¿sí? El pabellón auricular del conducto auditivo externo. Aquí tenemos las estructuras del oído medio compuestas que están divididas por la membrana timpánica y la cadena de huesecillos, donde está el estribo, yunque y martillo. Y en la parte más interna vamos a encontrar lo que es el oído interno. El oído interno está compuesto por los canales semicirculares que se asocian al equilibrio y por la cóclea que se asocia a la audición. De estas dos estructuras sale un nervio que tiene aproximadamente 30.000 fibras, que es el nervio auditivo y el nervio vestibular.
O sea que el equilibrio básicamente está dado por patologías de estas tres canales, el canal superior, el canal posterior y el canal lateral, y el nervio vestibular. Esta es la parte interna del oído de la cual vamos a hablar hoy porque es ahí donde se originan los vértigos de origen periférico. O sea, cuando hablamos vértigo periférico, siempre nos vamos a referir al oído. Cuando hablamos de vértigo central, nos referiremos a patologías del cerebro. En esta charla vamos a hablar básicamente de los vértigos más comunes que son los periféricos. Los vértigos centrales se asocian más a patologías como tumores o a malformaciones vasculares o a malformaciones cerebrales. Para empezar, tenemos el vértigo más común de todos los vértigos que la gente presenta y es el vértigo posicional. El vértigo posicional, como su nombre lo dice, lo característico es que cuando usted cambia de posición su cabeza, va a desencadenar el vértigo. ¿Qué es vértigo? Una sensación subjetiva de que las cosas se están moviendo, es una alucinación de movimiento. O sea que todo aquel que diga, uy, se me está moviendo la pared, los asientos, las lámparas, etcétera, etcétera, es porque tiene vértigo. Entonces, el primer principio para saber si es vértigo o no es tener claro el concepto. ¿Qué es vértigo? Segundo concepto es que cuando un paciente tiene vértigo, también tiene movimiento de los ojos. Eso se llama nistagmus, ¿ya? O sea que tenemos dos signos o tenemos un síntoma y un signo. El signo es el nistagmus, o sea que los ojos se están moviendo por el vértigo y el síntoma es el vértigo, la sensación que uno tiene de alucinación, de que todo se está moviendo. Partiendo de estos dos principios, vamos a hablar del vértigo posicional. Lo característico es que usted normalmente esté acostado o está durmiendo o está viendo televisión, en fin, que al voltearse para cualquiera de los dos lados, para la derecha o para la izquierda, se presente el vértigo. Típico vértigo posicional, no hay otro tipo de vértigo. O sea, ese vértigo es el más común y el más fácil de diagnosticar. O sea que se asocia a los canales semicirculares, a estos canales que les mostré inicialmente. ¿Ya? Aquí los tenemos en una estructura más grande. ¿Y en qué consiste el vértigo? Pues es muy sencillo. Los canales tienen unas piedritas, unos otolitos que son calcio, que cuando se salen de su lugar de origen, como en este caso, lo podrán ver ahí, las piedritas están saliendo, ¿ya? Y cuando estas piedritas se encuentran aquí en el canal, es cuando se presenta el vértigo. Es cuando el paciente, al mover la cabeza, le va a dar vértigo. ¿Ya? Las cosas se le empiezan a mover. Entonces, el vértigo posicional es porque las piedritas o los otolitos en los canales, en vez de estar en el lugar adecuado, se mueven y se van hacia el canal. ¿Ya? Y esto va a producir vértigo. Este es, como les repito, el vértigo más común y uno hace unas pruebas que las puede hacer cualquier médico. ¿Y cuál es el objetivo? Buscar cuál es el canal, primero cuál es el canal que está comprometido y después de que uno identifique el canal, hace una prueba terapéutica. En este caso, la prueba terapéutica consiste en devolver estos otolitos, estas piedritas de calcio a su lugar de origen. Como en este caso, miren, se está devolviendo a su lugar de origen. Estas piedritas ya volvieron a su lugar de origen. Eso significa que el vértigo desaparece. Como en esta verde, mírenla, aquí las aquí se están devolviendo a su lugar de origen. Bueno, o sea, ¿cuál es la otra característica de este vértigo? Que dura máximo 60 segundos. Esto no es un vértigo de minutos ni de horas. Es algo importante tener en claro también. Se presenta con los cambios de posición
dura máximo 60 segundos y es un vértigo que con maniobras sin medicamentos el paciente se mejora. Este tipo de vértigo no debe de tomar ningún tipo de medicamento, ni Dramamine, ni betahistina, ni meclicina, ni flunaricina, nada, ningún tipo de medicamento se debe tomar. Causas de este vértigo. Hay muchas causas. Una de las causas, golpes. Golpes en la cabeza hacen de que las piedritas se desacomoden y entonces produzca el vértigo. Otra causa, una hipertensión del oído interno. Se llama hidrosendolinfático. Esta es otra de las causas por las cuales se da el vértigo posicional. Otra causa, una inflamación del nervio auditivo, ¿sí? Se llama una neuritis vestibular cuando se inflama este nervio. Una neuritis vestibular. Otra causa de vértigo posicional, deficiencia de vitamina D. Se ha asociado que aquellos pacientes que tengan deficiencia, está por debajo de 30 nanogramos por mililitro, se puede asociar a vértigo posicional. Entonces, cuando ustedes se dirijan al médico, ojalá un otorrino o un otólogo, para que le haga el manejo ideal y le quite ese vértigo. Este vértigo tiene manejo y se tiene que mejorar. ¿Preguntas con respecto a este vértigo? ¿A la audiencia? Recuerden que por el chat pueden hacernos las preguntas. Bueno, sigamos. Entonces, ya vimos el vértigo más común, que es este, el posicional. Ahora vamos a hablar de otros vértigos. Tenemos dos vértigos que la literatura dice que es más común la neuritis. Sin embargo, yo como otólogo, para mí es más común el Meniere. La neuritis no la veo tan... por aquí hay una pregunta. Como estamos hablando del vértigo posicional, hay que hacer una maniobra de acuerdo al canal, como les digo, que esté comprometido, ¿sí? Para cada canal hay una maniobra y esa maniobra le va a quitar el vértigo. Si ustedes ven, a veces los médicos regalan impresos los ejercicios vestibulares, pero esos ejercicios no les sirven si usted no tiene un vértigo posicional, no le va a servir, antes le va a empeorar el vértigo, ¿ya? O sea, para un vértigo posicional como el que acabamos de explicar, hay que hacer una maniobra específica que puede quitar el vértigo en un 95%. Las probabilidades de que repita al año, a los 2 años, es de acuerdo a la edad. Uno creería que es más común en mujeres, pero uno lo está viendo ahora en pacientes muy jóvenes, pacientes de 20, 30, 40 años, muy jóvenes. Aunque es más común que se presente en mujeres y se cree que pueda ser por cambios hormonales. Pero como va este mundo que hay mucho golpe y mucha deficiencia, la gente ya no se asolea, pues estas causas pueden ser ahorita como más comunes que antes. ¿Qué otra pregunta tenemos? Bueno, ahora vamos, como les dije, a hablar de dos vértigos. La literatura habla de un vértigo muy común que es la neuritis vestibular, que es la inflamación del nervio, ¿sí? Aquí y aquí hay un ganglio, que es el ganglio de Scarpa. Este es la causa por el cual el vértigo se produce. Como antecedentes, se tiene que el vértigo, el paciente tiene un proceso viral, ¿sí?
una rinofaringitis o una sinusitis viral, algún proceso viral de vía respiratoria alta que desencadena la inflamación del ganglio de Scarpa y el paciente va a tener vértigo. Todo un vértigo severo, muy severo, que puede durar más de 24 horas y su vértigo dura más de 24 horas y la enfermedad puede durar máximo hasta 4 semanas, se ha visto. ¿Ya? O sea que el paciente va a estar muy comprometido, demasiadamente en el sentido de que no va a poder caminar, el paciente no va a poder sostenerse, el paciente no va a tener problemas auditivos, el paciente va a necesitar apoyo para poder movilizarse. Estos pacientes normalmente llegan a urgencias y estos pacientes necesitan un manejo especial. Habría que ponerle medicamentos endovenosos, ¿sí? Habría que ponerle medicamentos vía oral, en este caso los esteroides. Aunque son cuestionados, hay que ponerlos para ayudar a desinflamar el nervio. Y lo otro es que este paciente hay que mandarle a hacer terapia inmediatamente. Los pacientes con vértigo, cualquier tipo de vértigo, no se pueden acostar porque nunca van a mejorar. Recuerden esto, paciente con vértigo, prohibido irse a la cama. Hay que movilizarlo, hay que pararlo, hay que ponerlo a caminar, a que haga su actividad hasta que se vaya mejorando. Esa es la mejor terapia que hay para este vértigo y para el que le acabo de nombrar y para los que vienen. Movilizar el paciente. Entonces, la terapia vestibular hay que arrancarla inmediatamente. Este paciente hay que darle esteroides. Este paciente, si es laboralmente activo, habría que incapacitarlo en promedio 1 mes, porque esto dura aproximadamente 1 mes. ¿Ya? Entonces, esto es un vértigo bien complejo de manejar y si no recibe un manejo completo y complejo, va a quedar con secuela, va a quedar con inestabilidad para el resto de la vida y ahí sí, como me dicen los pacientes, ¿tiene cura? Pues no, no porque el nervio se dañó y ya no hay reversa. O sea que estos pacientes hay que andarles con un buen manejo, con una buena terapia y verán que estos pacientes se recuperan en su totalidad. Hemos visto pacientes que llegan después de 6 meses donde nadie identificó que este paciente hizo una neuritis y ya no hay nada que ofrecerle. El paciente quedó incapacitado para la marcha. También hay que hacerle diagnóstico diferencial a estos vértigos. Por ejemplo, un paciente que presenta un infarto del cerebelo o del cerebro, hay que hacerle diagnóstico diferencial porque también puede tener problemas para la marcha, no se puede sostener, este paciente no se puede sentar y se puede confundir con una neuritis vestibular. Además de que este paciente que nos ha hecho un infarto cerebral podría tener también antecedentes de hipertensión, de diabetes, problemas de colesterol, triglicéridos, alguna enfermedad reumatológica como una artritis reumatoidea, un Sjögren, un Wegener, etc. O sea que esta es una patología que hay que saberla diagnosticar, saberla manejar bien y poder identificar su probable diagnóstico diferencial, que es el más importante, que son las isquemias de cerebro. Entonces, ¿preguntas con respecto a este vértigo? Por el chat pueden escribir, por favor. ¿Mm? ¿Preguntas? Bueno, vamos a hablar ahora del vértigo del hidrosendolinfático o vuelvo y le repito, Jaime,
Jaime Colmenares, hay que identificar primero si es vértigo o es mareo, porque el mareo es cuando usted se mueve, el vértigo es cuando las cosas se mueven, ¿ya? Esa sería la diferencia. El paciente queda más con inestabilidad y esto es bien comprometedor. Aquí en Imbanaco tenemos un equipo que por ahora no lo hay en Colombia que se llama posturografía dinámica in vision y nos ayuda mucho a valorar los tres sistemas del equilibrio, que son el oído, la visión y la propiocepción. Entonces, si uno mira en ese equipo, en ese examen, cuál de los tres sistemas de equilibrio está comprometido, hay que mejorarlo. Con eso que evitamos que el paciente se nos vaya a caer y que se nos vaya a fracturar. Es un examen que lo estamos haciendo aquí en Imbanaco y que nos ayuda mucho a mejorar estos desequilibrios que han quedado después de un manejo no adecuado de esta patología. No lo recuperamos 100%, pero sí se pueden recuperar un 90-95%. Eso implica que el paciente puede ser independiente y los riesgos de caída son mínimos. Vamos ahora a hablar del vértigo, que para mi concepto es más común que la neurita. En este caso es la enfermedad de Meniere, o sea, el hidroendolinfático. El hidroendolinfático, aquí hay una estructura que se llama saco endolinfático y ella tiene una posición normalmente delgada, ¿sí? Que fluye líquido. Pero cuando hay aumento de esa presión, se produce el hidros, o sea, una hipertensión del oído. ¿Qué produce eso? Pues esto tiene una tríada muy característica que consiste en un vértigo severo que tiene que durar entre 20 minutos y 12 horas. Eso es lo característico, 20 minutos a 12 horas. Cuando el paciente tiene vértigo, tiene un tinnitus y el tinnitus se dispara, se vuelve insoportable. También, ¿qué le va a dar? Sensación de oído tapado, llenado. Como cuando uno va al 18 que se le tapan los oídos, pues más o menos eso es lo que va a sentir el paciente. Lo otro es que la audición se puede perder o se le puede bajar y volver a recuperar, pero si no se recupera, hay que dar manejo inmediatamente. O sea, la enfermedad de Meniere puede producir una cosa que está descrita en la literatura que se llama hipoacusia súbita y no se puede recuperar si llega a perder toda la audición, muy difícil. Y hay otro síntoma que produce el hidroendolinfático, que es la hiperacusia, que los sonidos, algunos sonidos le fastidian, como el pito de la sirena, cuando se cae un plato, una cuchara, o cuando ladran los perros, o cuando llora un niño, etcétera, etcétera, y produce una molestia intensa en el oído, eso es una hiperacusia. Estos pacientes tienen la sintomatología típica de una enfermedad de Meniere o un hidroendolinfático. ¿Qué hacer con un paciente que tiene un hidroendolinfático? No tiene cura. Esto es una enfermedad que no se sabe qué la produce. Parece ser que tiene antecedentes inmunológicos y hereditarios, pero no tiene cura. Lo más característico es el vértigo y lo que más le molesta a la gente es el vértigo. Mucha gente pierde la audición y eso no le molesta es el vértigo. O sea que ese es el síntoma más importante para la persona con un Meniere. Cuando nosotros tenemos este tipo de pacientes, hay que darle un manejo permanente para lograr de que esa presión del saco endolinfático disminuya y no se vuelva a aumentar. El hecho de que esa presión se llegue a aumentar le va a producir más tinnitus, más pérdida auditiva, más sensación de oído tapado, más molestias. ¿Qué hacemos? Normalmente le recomendamos dieta baja en sal, no sin sal, sino baja en sal. También estamos recomendando el agua de Jamaica. El agua de Jamaica es diurética. O sea que si usted toma unos 3 vasos al día, está haciendo diuresis, le ayuda mucho a bajar la presión.
Les mandamos también un diurético, que es la hidroclorotiazida, de 25 miligramos. Todas las mañanas a las 7 de la mañana se lo mandamos, siempre y cuando el paciente no sea diabético o tenga niveles altos de colesterol o de triglicéridos, porque habría que poner otro tipo de medicamento. Si el paciente nos hace hipoacusia súbita, habría que infiltrarlo, ponerle a través del oído esteroides, es la indicación para un paciente diabético. También hemos visto que los pacientes diabéticos, los pacientes con hidrógeno linfático, se les manda terapia vestibular y no mejoran. O son aquellos pacientes que tienen audífonos y tampoco mejoran su discriminación. Y la explicación es que la hipoacusia es fluctuante por el aumento de la presión hasta que la audición se pierda. Entonces, hay ciertas características en estos pacientes que lo hacen pensar a uno que tiene un hidros y que el manejo básicamente es quitar el vértigo. El manejo de la audición, pues un paciente si llegase a quedar sordo, uno le podría poner un implante coclear o ponerle 2 audífonos, en fin. De acuerdo a cómo tenga el oído contralateral, uno mira cuál sería la mejor opción de manejo. También se les da esteroides a los pacientes con Meniere que hagan hipoacusia súbita porque se cree que el Meniere es algo inmunológico y muchos pacientes mejoran. Yo les doy de entrada esteroides y les doy hidroclorotiazida a todos los pacientes que me hagan hipoacusia súbita. Aunque la incidencia es muy bajita, uno siempre tiene que ir pensando que una de las causas más comunes de pérdida auditiva es la hipertensión del oído. O sea que arrancamos como mínimo 60 miligramos día de esteroides por 10 días y le damos una tableta de hidroclorotiazida por 4 meses mientras le vamos haciendo los exámenes. A estos pacientes hay que hacerle estudios y entre los estudios están la parte auditiva y la parte endovenosa. Le pedimos serología, niveles de vitamina. Le pedimos una resonancia para estudio de Meniere, que se hacen 2 resonancias, es una resonancia específicamente para Meniere. Y lo otro es que estos pacientes yo los hago valorar de reumatología para descartar problemas, enfermedades autoinmunes que se pueden comportar como Meniere. Hemos encontrado varias pacientes a las cuales han perdido la audición y tienen un Sjögren, una artritis reumatoidea, pueden tener un Wegener, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante apoyarnos siempre con el reumatólogo cuando tengamos una pérdida auditiva. En la enfermedad de Meniere, su incidencia es muy bajita, pero el paciente nunca va a mejorar prácticamente de su desequilibrio o de su vértigo, a no ser de que uno le pusiera, por ejemplo, gentamicina. La gentamicina es un antibiótico que llega aquí a la cúpula de los canales y los destruye y quita el vértigo en un 93%. Estamos haciendo también posturografía dinámica in viso para valorar los 3 sistemas de equilibrio y poder ayudarle al paciente a mantener el equilibrio o mejorarle su inestabilidad para que no se nos vaya a caer y no vayamos a que el paciente nos vaya a fracturar y a tener complicaciones. La posturografía es un examen complementario de mucha utilidad para nosotros para el manejo del vértigo. Los pacientes con Meniere, pues no es una patología muy común, gracias a Dios, pero sí es más común que la neuritis vestibular para mi concepto, por lo que yo veo en la consulta. Y lo que hacemos es todos los estudios para poder llegar a un buen diagnóstico y a un buen manejo. ¿Alguien tiene alguna pregunta con la enfermedad de Meniere? ¿O con los otros vértigos sin problema? Tengo una pregunta. Sí, Octavio, dígame. En la práctica del buceo, del submarinismo prolongada, con inmersiones a ciertas profundidades, sabemos que puede ser lesiva para el tímpano.
podría durante mucho tiempo afectar el oído interno de alguna manera. Lo que pasa es que cuando uno hace buceo y la trompa de Eustaquio no funciona adecuadamente, esta es la trompa de Eustaquio, es la comunicación está por detrás del paladar blando y el oído medio. Aquí está, perdón un momentico. Aquí está la membrana timpánica y la trompa de Eustaquio es la comunicación entre la nasofaringe y el oído medio. Cuando esto no funciona bien, tiene una disfunción tubárica. Entonces, ¿eso qué puede producir? El dolor más intenso cuando usted está haciendo buceo. 2, se le puede romper la membrana timpánica. Y también puede hacer una cosa que llama el barotrauma, que donde está aquí el estribo hace tanta presión que puede producir fístulas, salida de líquido a través de la ventana oval. Se llama un barotrauma por el cambio de presión tan fuerte. Por eso es tan importante aprender a compensar los que hacen buceo. Ese barotrauma puede producirle vértigo, pero se puede manejar. El barotrauma produce más pérdida auditiva e inestabilidad que más que vértigo. Sin embargo, no se puede descartar cuando un paciente hace buceo. No sé si le quedó clara la respuesta, Octavio. Me quedó clara. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta, doctor. Dímelo. ¿Ani? Sí, fui diagnosticada en el 2009 con vértigo posicional paroxístico benigno del lado izquierdo. Hace aproximadamente 2-3 años tuve una pérdida súbita de audición en el oído izquierdo, que fue atendida pues, rápidamente con algunas inyecciones puntuales y con una medicina. Y el doctor Pedro Blanco pues me trató con esto. O sea, ¿tú crees que el vértigo desarrolló o a causa del vértigo me pasó lo de la pérdida súbita de audición? ¿Puede estar relacionado? La enfermedad de Meniere produce hipacusia súbita del 4 al 8%, pero eso todos mis pacientes que hacen hipacusia súbita, yo le hago resonancia para descartar un Meniere y los manejo como si fuera un Meniere. ¿Pero Meniere es el mismo paroxístico benigno? No, lo que pasa es que la enfermedad de Meniere se asocia al vértigo posicional o paroxístico benigno en el 37% y el canal que más se afecta es este, ¿no? El lateral. Entonces, todo paciente que a mí me llega a mi consulta con vértigo posicional recurrente, yo lo estudio con probable Meniere, porque el 37% de estos pacientes pueden tener un Meniere. Ahora, la hipacusia súbita, que se asocia a vértigo, del 4 al 8% también puede ser un Meniere. Por eso a los pacientes yo les doy esteroides tomados, los infiltro y les doy un diurético vía oral. Por esa razón yo doy el diurético vía oral, porque una de las causas es que sea una hipertensión del oído. ¿Una de las causas qué, perdón? Una de las causas por las cuales se pierde la audición es una hipertensión del oído y se caracteriza por hipacusia súbita y vértigo paroxístico. Ya contaste, es que ya entré tarde, no sé si hablaste sobre el por qué puede dar vértigo. ¿Qué lo causa? Habíamos hablado que el vértigo posicional, que es cuando los otolitos se van hacia el canal, como en este caso lo puede ver, ¿sí? Y una de las causas puede ser golpes, traumas craneoencefálicos, deficiencias de vitamina, inflamación del nervio auditivo, la neuritis vestibular. La enfermedad de Meniere puede también producir vértigo posicional en el 37%, deficiencias de vitamina D. Son como las más comunes. Por eso cuando uno tiene un vértigo posicional, no le puede decir, no, esto no hay nada, esto váyase para su casa y si le vuelve a dar, pues vuelve. No, yo a todos mis pacientes hoy en día yo los estudio a ver por qué les está dando vértigo posicional.
Entonces, el vértigo posicional se maneja con maniobras. Como puedes ver, aquí están los otolitos. Uno los vuelve a su lugar de origen y el vértigo desaparece. Pero si le está dando con mucha recurrencia, hay que mirar a ver cuál de las causas es. Ya, si es deficiencia de vitamina D o de las otras que te nombré ahora. Ya, ok. ¿Claro? Vale. Otra Sí, pregunta. Ani. sí, está claro, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, hay un vértigo. Perdón, yo tengo una pregunta, pero no es sobre el vértigo. ¿Puedo hacerla? Dímela, claro, con gusto. Sí, es que yo perdí el 40% ¿cómo se llama esto? Cuando tiene una perforación. El 40% de la perforación timpánica. Sí, entonces yo quisiera saber, eso, yo mirando en internet, yo vi que dicen que eso se puede cicatrizar. ¿Eso es cierto? A ver, le cuento. Si usted, le voy a contar cosas. Este mes fue el mes de los copitos, gracias a Dios, porque nos da trabajo. Llegaron 4 pacientes mujeres, todas se enterraron el copito. De las 4, una quedó sorda y con parálisis facial que me tocó operarla hace 8 días. La otra llegó hoy por un copito. O sea, los copitos no se deben de usar. Hay que botarlos. Por favor, el copito lo que hace es dar trabajo, no más. Es para lo único que sirve es darnos trabajo. Pero en realidad no sirve para el oído. O sea que el mensaje hoy es, boten los copitos. Si van a comprar copitos, yo les doy mi teléfono y me invitan a desayunar. Sí, pero de resto, los oídos no se tocan, no se limpian. Y como les digo, como cosa rara, este mes han llegado 4 pacientes, mujeres que se han enterrado el copito con perforación timpánica. Si el oído está roto y usted le entra agua, va a suturar, pero también le puede dar vértigo. Hasta que no se tape ese hueco. Pero el hueco se puede tapar solo. Si es una perforación post-trauma, hay que esperar mínimo 3 meses. 3 meses para que se cierre. Lo importante es que en esos 3 meses no le puede entrar ni una gota de agua porque de donde se infecte no se le cierra. O sea que hay que ponerse un algodón y luego vaselina para bañarse durante 3 meses. Y en 3 meses, lo más seguro es que el oído se le cerró. Y si no es por trauma, sino por una infección. No se le va a cerrar. Lo más probable es que no se le cierre. Hay que operarla. Tienes que visitar al otólogo, en este caso yo, o cualquiera de los otros otólogos, para que te opere, te mire y si hay que operar, pues se te opera. ¿Y con qué tapan el hueco? Hay con diferentes estructuras. Puede ser con grasa, puede ser con fascia, que saca aquí el temporal, puede ser con cartílago o hipericondrio, en fin. Inclusive, si es muy pequeño, uno puede poner papelillo de cigarrillo muy fino, reaviva uno los bordes y se le pone y por segunda intención se cierra también. Ah, ya. Es cierto que, por ejemplo, si uno se echa, por ejemplo, si uno no tiene cera en el oído y a uno le mandan echarse aceoto, ¿también se le puede haber perforado por esas gotas o no necesariamente? No, nada de eso. No, nada de eso. El oído no se perfora por gotas, se perfora por infecciones o por traumas o por alguna otra enfermedad por ahí que a veces como la tuberculosis o, bueno, hay otras enfermedades que producen perforación timpánica. Ah, ya. Muchísimas gracias. Con gusto. Bueno, vamos a hablar de un poco, muy rápidamente, la migraña. La migraña también se acompaña de vértigo.
Normalmente el vértigo no es de duración segundos a minutos y precede la cefalea o el dolor de cabeza. La migraña se caracteriza normalmente por fotofobia, o sea, no puede mirar la luz, le molesta, a veces le molestan los sonidos, quiere estar en un cuarto oscuro, el paciente está vomitando y tiene mucho vértigo. Es un paciente que probablemente tenga una migraña y sobre todo las mujeres premenstrual les da mucho, pero mucho cefalea migrañosa. Hay que hacer un diagnóstico diferencial también con el Menier, porque hay Menier migrañoso, pero la historia clínica le ayuda a uno a identificar bien si es Menier o es migraña. Normalmente la migraña, hay muchos medicamentos para tomar, hay muchas situaciones, no tiene cura. Se cree que después de los 50, 55 años desaparece, aunque yo he visto pacientes de 60 y todavía la tienen, pero eso dice la literatura, que después de los 50, 55 desaparece. Hay muchos medicamentos y de acuerdo a lo que tenga el paciente, pues decide qué le pone. La idea es darle medicamentos de profilaxis para que no le dé la migraña, porque la migraña es la primera causa de no ir al colegio, o de no ir a trabajar, o de no hacer las labores diarias. O sea que la migraña hay que ponerle cuidado porque produce mucha ausencia en estos puntos de la vida del ser humano, el colegio, el trabajo o de sus labores diarias. Es para apoyarse uno con el neurólogo a ver qué otra causa podrían estar pasando o está ocurriendo que la migraña sea tan recurrente y tan seguida, porque puede ser que tenga alguna malformación también, ¿no? Entonces, a estos pacientes demora hacerles una resonancia para estar uno seguro que no tenga nada raro. Bueno, y el otro vértigo, el último vértigo, que es vértigo periférico, para los que llegaron tarde, solamente estamos hablando de vértigos periféricos, no de vértigos centrales. El último vértigo es este es el canal superior y este canal pierde su cobertura ósea, ¿sí? Pierde su cobertura ósea y se le ha llamado dehiscencia o síndrome de la tercera ventana, ¿sí? Porque esta cornisa ósea se perdió. Esta es una patología que fue descrita por Minor en 1999, hace aproximadamente 20 años, 21 años, fue descrita por él, en donde el paciente presenta vértigos por ruidos fuertes. El paciente, si va a una discoteca y se cae por el ruido, es porque hasta que no se demuestre lo contrario, tiene una dehiscencia de canal superior. La otra causa que puede producir vértigo por presión es aplicarse presión en el trago, ¿sí? Y esta presión también produce vértigo, pero cuando uno se hace presión aquí en el trago hay que diferenciarlo de un barotrauma, señor Octavio, el paciente que hace buceo, de un paciente con sífilis o un paciente con una dehiscencia de canal superior. Ese es el signo de Henneberg, que es característico de estas tres patologías y es cuando uno tiene que entrar a hacer una escanografía de corte finos para que le valoren a uno adecuadamente este canal superior, a ver dónde está dehiscente, a ver dónde está roto. Si uno encuentra el defecto óseo y el paciente tiene mucho vértigo, es quirúrgico, pero si el paciente tiene un defecto y el vértigo no es muy severo, uno lo puede dejar quieto, porque es que la cirugía de esta patología tiene que ser por cerebro, por fosa media, para irlo a tapar. O sea que no es una cirugía, entre comillas, muy fácil. Hay que hacer un abordaje bien importante al cráneo para llegar y quitarle el vértigo. Pero si el paciente está muy sintomático, toca hacerla. Estos pacientes no responden a medicamentos.
Estos pacientes lo único que hay que hacer es operarlos, no hay más, no hay otra opción. A diferencia de la neuritis, que sí le podemos dar cualquier medicamento que no sea betahistina, y para el Meniere, según las guías europeas, la betahistina es el medicamento de elección. Según los gringos no, pero sí las guías europeas usan mucho betahistina. Y la betahistina se ha visto que se usa a dosis muy altas, de 24 a 48 cada 8. Dosis de betahistina a dosis bajas, se ha visto que el paciente no mejora. O sea que hay que empezar a usar dosis muy altas para ver cómo el paciente responde a ese vértigo de Meniere. Es la única indicación que tiene. Los demás vértigos no tienen indicación de tratamiento médico con medicamentos, porque con terapia o cirugía se pueden mejorar. ¿Alguna pregunta? Doctor, tengo una pregunta, pero es del vértigo posicional. ¿Qué ejercicios son recomendados para cuando uno cree que le va a comenzar el vértigo? Vuelvo y le repito, el vértigo posicional no se le puede hacer ejercicios. Hay que diagnosticar primero el canal que está comprometido, y cuando uno identifica el canal comprometido, hace una maniobra para ese canal. Cada canal tiene una maniobra específica. ¿Sí me hago entender? O sea que usted no debe hacer ejercicio. Eso que a veces usted, donde los médicos generales dicen, haga estos ejercicios. Si usted tiene un vértigo posicional, no le sirve. ¿Para qué los hace y no le van a servir? Eso, cuando uno no sabe qué tiene el paciente, manda esos ejercicios para ver si se mejoran, pero la realidad es que no va a mejorar. El vértigo posicional tiene algo característico, es que se puede mejorar solo en un 60-70% sin hacerle nada, se puede mejorar. Hay pacientes que a la semana, a los 3-5 días ya están perfectos, no les volvió a dar. ¿Ya? Pero si el paciente está muy sintomático, hay que hacerle maniobras para quitarle el vértigo. Por eso tendría que visitar al otorrino-otólogo o al otorrino para que le defina el manejo y la terapia. Muchas gracias. Con gusto. Nos quedan 10 minutos para preguntas, por favor. Tranquilos, por favor. Yo tengo una pregunta. María Elena, dígame. Cuando uno va en carretera y hay muchas vueltas y se marea, ¿eso tiene que ver con el oído? Eso se llama oscilopsia y normalmente le da a las pacientes que viajan atrás del carro. Si usted viaja adelante como pasajero o como chofer, nunca le va a dar porque siempre está mirando de frente. Le pasa a la gente de atrás porque uno siempre está haciendo este tipo de movimiento. Entonces la retina no alcanza a retener la imagen y da sensación de movimiento. Por eso, si alguien se marea cuando viaja en carro, es preferible que viaje adelante, como pasajera principal. O sea que no tiene nada que ver con los oídos. No. Listo, gracias. Doctor. Sí, diga, ¿con quién hablo? Alberto Rubio. ¿Cómo le va? Alberto, dígame. Yo tengo como 3 o 4 episodios, pero me ha dado cada 2, 3 años de diferencia. El último me dio, y yo se lo atribuyo a ruido, porque me dio 31 de diciembre y venía de varias noches de mucho ruido, ¿cierto? Y amanecí ya 31 de diciembre pues con el vértigo. Pero vuelve y pues se me tarda, ¿no? Se me tarda unas semanas, 6 días, 7 días. Lo que pasa es que cuando uno tiene, pues habría que mirarlo, ¿no? Hacerle los exámenes. Normalmente el paciente con una dehiscencia de canal superior, siempre que dispone a ruido, se va a marear. ¿Y puede atribuirse a periodos de estrés? No. El estrés no se asocia a eso. Los vértigos, hay un vértigo que se llama
Cuando uno ya descarta estos vértigos, ya viene el vértigo que es asociado más a estados emocionales, ¿no? A la ansiedad, a que uno nunca encuentra la patología. Entonces ese paciente sí sería bueno que lo viera a psiquiatría para apoyarse uno y su manejo, porque puede ser que quiere una ganancia secundaria. Ya. Y sí, porque y la otra vez se lo atribuí fue a la posición de dormir, ¿no? Que presionaba mucho como contra el brazo, contra la oreja, pues. No sé si eso puede ser. Pero Claro, pero realmente sí, como le digo, si cambia de posición en la cama es un posicional. ok. Gracias. Con gusto. Pregunta. Porque a veces yo he sufrido mucho de vértigo posicional y a veces cuando me voy a echar una gota que uno alza la cabeza, siente uno ese mareo, es que está como próxima que le dé otra vez posicional o simplemente eso es común, normal. Sí me da cuando me siento como mirando hacia arriba. El hecho de que usted ponga gotas frías es posible que le dé vértigo. Cuando uno hace un lavado de oído con agua fría, el paciente deja marear. Por eso los lavados se hacen con agua tibia. No, yo estoy hablando cuando se aplica uno una gota en el ojo que a veces tiene los ojos rojos y que uno alza la mirada. Entonces, al alzar la mirada y al bajarla nuevamente, siente uno ese vértigo. Ajá, pues para mí sería un vértigo posicional porque está mirando hacia arriba y es típico de los vértigos posicionales cuando uno cambia de posición y le dé vértigo. Sí, señora. De acuerdo, un vértigo. Gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias por participar. Espero que les haya quedado claro, espero que haya sido muy didáctica la charla. Estaremos aquí en Imbanaco siempre prestos a colaborarles en este tipo de sintomatología que es muy común. Como les digo, la tercera causa más frecuente de consulta por urgencias y en la consulta externa de los médicos. O sea que yo como otólogo veo mucho paciente de vértigo todos los días. Con gusto lo estaremos esperando aquí en el 231 de la Torre A. Un placer haber estado con ustedes, haber compartido este rato. Y cualquier inquietud, pues aquí están las niñas de Imbanaco. A través de ellas podemos también mirar qué interrogantes le quedaron para tratar de ayudarles. Muchas gracias.